Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. Hoy les quiero hablar de este ejemplar llamado El Libro de los Desastres, que fue escrito por Fernando Benítez, publicado en 1988 por la editorial Era. Por cierto, en la portada está basada en un grabado de Guadalupe Posada y fue diseñada por Vicente Rojo. En este libro se narran una serie de desastres que han ocurrido en nuestro país. Me voy a detener en el capítulo 5, que se llama El saqueo de libros en el siglo XIX, una historia terrible. Quiero partir del año 1861, cuando Benito Juárez era presidente de nuestro país y él quiso crear lo que es la Biblioteca Nacional. Escribió un decreto, lo publicó, donde nombraba a una persona responsable de esta empresa y también asignaba un presupuesto. Se trataba algo así como que de recopilar los libros que estaban en conventos y monasterios de la Iglesia Católica en México. Lo que pasa es que la Iglesia, por 300 años, durante la dominación española, la colonia, la Iglesia prácticamente dominaba la economía, la sociedad, el arte y ni hablar de la religión. Después de 300 años, una vez que llegó la independencia, pues la Iglesia había acumulado muchísimos tesoros, entre ellos los libros. Pero ahora que ya estaba la independencia, muchas cosas estaban en el abandono, los libros estaban allí a su suerte y poco a poco iban a acabar. Entonces lo que hizo Juárez fue pedir que se recopilaran, que se reunieran. Sin embargo, la persona que estaba encargada de esta labor escribió una carta a un periódico donde explicaba que efectivamente él era el responsable, que había recibido el nombramiento para hacer esta biblioteca, pero no le habían dado el dinero, no había recursos económicos. Nuestro país enfrentaba enormes dificultades de todo tipo y pues ni hablar de ponernos a pensar en hacer una biblioteca. Pero varias personas sí descubrieron estos tesoros y comenzaron a agarrarlos, a tomarlos, a saquearlos. Esta historia con nombres y apellidos la escribe aquí Fernando Benítez en el Libro de los Desastres. Lo describe a profundidad y la verdad que nos da un coraje terrible. Pero bueno, es parte de nuestra historia el saber cómo es que estos libros tan valiosos se fueron de México a Estados Unidos o a Europa. También nos cuenta los perfiles de 3 magnates, de 3 hombres de negocios que amaban los libros: el señor Brown, Huntington y Sutro. Explica, por ejemplo, el señor Brown lo que hizo, que durante toda su vida fue recopilando libros, comprándolos aquí o allá, y al paso del tiempo él donó esa biblioteca a la universidad, pero también le agregó $500,000 para que esa universidad pudiera administrar los libros, cuidarlos, y le agregó otros $150,000 para que construyeran la biblioteca. Esa es la forma, dice Fernando Benítez, como se deben administrar o manejar estos tesoros. Y luego nos cuenta la historia de 3 mexicanos en el siglo XIX que también acumularon enormes bibliotecas, pero ellos, al paso del tiempo, cuando fallecieron, las bibliotecas en manos de sus herederos no supieron cómo manejarlas, no pudieron valorar el gran tesoro que tenían y simplemente esas bibliotecas, 3 enormes bibliotecas, se perdieron por completo. Aquí es cuando Fernando Benítez explica cómo en Estados Unidos sí valoran esto y en México, por más esfuerzos que se hacen, no se puede simplemente. Fernando Benítez me gusta cuando nos platica que él conoció 3 bibliotecas todavía en 1988 que eran valiosas, las más valiosas de nuestro país en manos de particulares. Una pertenecía al librero Antonio Pérez Porrúa, el de la editorial Porrúa, otra a Andrés Enestrosa, que él la fue recopilando poco a poco, libro a libro, en ejemplares comprados en La Lagunilla. Y la última biblioteca que él conoció, extraordinaria, es la del político prominente Jesús Reyes Heroles, cuando recordemos que en México los políticos y hombres de negocios no leen muy poco.
Y bueno, vale la pena recordar que esta Biblioteca Nacional se fundó por fin en el año de 1884 con muchos problemas. Yo quiero comentar de bibliotecas que yo he conocido. La primera, yo estaba en tercer año de secundaria y pude conocer la biblioteca particular del pintor Jorge Yapur Cherif. Me quedé estupefacto. Yo tenía 14 años. Actualmente visito regularmente la biblioteca del Palacio Municipal Tampico, que pues le falta una reconfiguración. También la biblioteca del Metro, del Espacio Cultural Metropolitano, que está administrada por el gobierno del estado. La verdad es interesante. Y también me gusta mucho ir a la Biblioteca Central de la UAT en Tampico, que tiene un edificio increíble y tiene bastante contenido. Y les quiero contar de 3 bibliotecas que yo sé que existieron y me pregunto dónde están. Son las bibliotecas particulares de los 3 primeros cronistas de Tampico, del señor Antonio Martínez Leal, del señor Carlos González Salas y del señor Marco Flores. Ellos se dedicaban a investigar y a escribir acerca de la historia de Tampico. Entonces sus bibliotecas particulares tenían muchísimos ejemplares de historia de México, de Tampico, de Tamaulipas, etcétera, etcétera. Sin embargo, al paso de tiempo, esos tesoros de bibliotecas quedaron quién sabe dónde. Por último, sé que hace tiempo se creó en México la Biblioteca Vasconcelos, que es una cosa soberbia, de las bibliotecas más bonitas del mundo. Espero yo ir pronto para conocerla. Pero por lo pronto les recomiendo que si aman los libros, les gusta leer, por eso están aquí, pueden consultar el libro de los desastres para que vean cómo fue el saqueo de los libros en el siglo XIX y preguntarnos qué está pasando en el siglo XX con las bibliotecas. Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. Hasta pronto.